Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, este es el resultado de una serie de conversaciones que hemos tenido en la universidad y de opiniones que he formulado. Los colegas de la Dirección de Información me hicieron favor de reproducir este punto de vista, y se trata de subrayar que, bueno, entre otras de las muchas consecuencias de la actual pandemia está la distorsión de la información. Siempre todo acontecimiento relevante es propicio para que haya versiones variadas, a veces versiones falsas, pero aquí estamos ante un fenómeno mucho más amplio, mucho más generalizado y más grave, con de tal magnitud que desde comienzo de febrero la Organización Mundial de la Salud declaró que aparte del brote del COVID-19, que es el virus que todos conocemos, hay una infodemia masiva. El término ya existía, pero la OMS se ha encargado de difundirlo y la define esta misma Organización Mundial como una sobreabundancia de información, alguna exacta y otra no, que le dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y orientación creíble cuando les hace falta. Y todos somos testigos y víctimas a veces de esta proliferación de información. Estamos saturados de noticias. Por una parte hay un efecto de aturdimiento que siempre ocurre en estos casos, pero también hay propagación de versiones falsas, insisto, que todos hemos conocido. Por una parte hay, Pepe, noticias de hechos que no han ocurrido y que se ligan con esta epidemia, qué sé yo, aquella versión de que había un niño que se llamaba Dylan COVID en Nuevo León, que había sido bautizado que con motivo del virus, no era cierto. La versión de que había centros comerciales en México que habían cerrado sus puertas, tampoco era cierto. Todo esto se ha estado explicando y todos los días nos encontramos ante este tipo de equivocaciones o de distorsiones. En segundo lugar, aquí empieza lo grave, hay la propagación de falsos remedios o diagnósticos, y es muy lamentable que haya personajes públicos que tienen notoriedad, y por eso hay quienes creen que tienen autoridad, que de pronto se ponen a propagar recetas en contra del virus. Es que hay un té muy bueno que cura, es que se mueren los virus con el sol. No es cierto. Y esto causa daño porque hay personas que lo toman de buena fe por venir de fuentes en las que ellas confían, y de aquí se pueden derivar daños a la salud muy, pero muy graves. Y por último, Pepe, está la propagación de engaños. Hay, a lo mejor tú has recibido, igual que muchos de nosotros, un correo que dice: la Organización Mundial de la Salud ha encontrado el remedio, píquele aquí esta liga y se lo contamos. Y si alguien tiene la mala suerte de picarle a la liga, esta conduce a un sitio web de donde sale un virus, ese sí virus, pero informático, que infecta las computadoras. Hay de todo en este tipo de reacciones ante la pandemia, y esto es creído por mucha gente porque hay mucho miedo, porque hay confusión. La mejor receta es atender a lo que dicen los medios serios de información, este espacio, por supuesto, entre otros más, en donde se suelen aclarar estas versiones, y cuando los medios se equivocan, quienes son periodistas profesionales lo reconocen y advierten que han propagado una información que no está verificada. Claro, y lo hacemos inmediatamente y sin rubor, porque todo mundo podemos cometer alguna equivocación, pero así hay que advertirlo. Si de lo contrario perdemos la credibilidad y pues ¿qué le queda a la audiencia? Ahora, es muy importante lo que acabas de decirnos. El mensajero suele ser el mensaje. Es decir, como lo que dices tú, ¿no? Hay quien tiene cierta fama, cierto conocimiento público, etcétera, y por lo tanto la gente que lo escucha dice, no, pues ha de ser verdad. Y si ese mensajero propaga rumores o propaga mentiras, pues esto se vuelve algo incontenible. Pero hay un punto clave. Estamos muy sensibilizados, tenemos muy bajas las defensas desde el punto de vista inmunológico. De acuerdo, eso es científico, no lo vamos a discutir, pero también tenemos bajas las defensas por el miedo que amenaza con convertirse en pandemia de pánico, y eso nos vuelve tan sensibles a ser receptivos a mentiras y a lo que dice el señor Trump, fake news, ¿no? Sí, que quien las propaga es el mismo Trump. Hay muchas noticias falsas, siempre en todos los temas, pero estamos aquí ante un acontecimiento muy diferente a los que hemos presenciado en el transcurso de nuestra vida. Mira, tú y yo que
Nos acordamos mucho de asuntos como el asesinato de Kennedy, la llegada del hombre a la luna, la noche de Tlatelolco, más para acá la muerte de Colosio. Todos esos fueron hechos históricos tan contundentes que todos nos acordamos en dónde estábamos o qué estábamos haciendo cuando ocurrieron. Esto es diferente. Esto es un hecho, yo le he llamado metaevento, porque no es comparable a esos otros hechos históricos. Y un metaevento implica que se mete en todos los intersticios de la vida pública y privada. No tiene una fecha de inicio y no tiene una fecha para terminar. Es una etapa en la historia que va a cambiar muchas cosas en las costumbres de las personas, en la economía, por supuesto, con una crisis terrible que viene en todo el mundo, y México no es la excepción. Muchos serán víctimas de esta epidemia, y este metaevento no lo entendemos en todas sus dimensiones, y por eso estamos pendientes de toda la información y tratando de pescar datos y tratar de encontrar recetas mágicas. Hay que tener algo de serenidad. Ante la contaminación por los virus, nos recomiendan, en este caso, pues lavarnos las manos intensamente, cuidar, no andar contagiando a los demás, usar tapabocas. ¿Qué recomendarías como medida higiénica para evitar el contagio de estas noticias falsas, para evitar la infodemia, como le llamas? Es muy difícil predicar porque ninguno de nosotros cumple con esa recomendación. Yo diría, como decía un clásico que también conocimos hace algunos años, serenidad y paciencia. Atender a lo que dicen fuentes autorizadas. Desde luego nos vamos a interesar por muchas versiones que nos llegan por WhatsApp, sobre todo que es una colección de redes cerradas. Hay que tratar de verificar la información y no creer en el primer rumor que nos llega simplemente porque lo difundió un personaje público al que le creemos, o nos lo mandó un primo muy querido que le tenemos toda la confianza, pero que también fue engañado. Todos los días y cada vez más estamos presenciando muchas versiones falsas. Hay que tomarlas con precaución y reconocer, como tú mismo acabas de decir, y me gusta mucho la figura, que como tenemos las defensas informativas falsas debido al miedo y a la incertidumbre que todos padecemos, hay que tomar un poco las cosas con calma y verificar información e ir a los medios que suelen tener el trabajo profesional de cotejar estos hechos con la realidad para explicar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.